remedios caseros más efectivos para combatir la gripa? En este video te los voy a decir. Aquí los 5 remedios caseros más efectivos para combatir la gripe. Y antes de iniciar es muy importante comentarles que yo no soy doctora. Estos son solamente 5 consejos que a mí me han funcionado mejor para combatir esa gripe. Y qué mejor que hacerlo después de salir de una muy buena gripa. Bueno, todavía sigo, pero qué mejor que hacerlo así. El remedio de los tés calientitos. Siempre nos dijeron, tómate algo calientito, ¿verdad? La verdad es que sí es cierto. Eso al menos ayuda a aliviar. Y en específico, el té de equinacia. Para los que no conozcan la equinacia, hay muchísimos productos que contienen equinacia. Sirve mucho para toda la cuestión respiratoria. Este producto fue comprado aquí en México, que viene con manzanilla, equinacia y naranja. Luego tenemos esta otra bolsita de equinacia. La bolsa está tan maltratada porque viene directamente desde Canadá. De menta, de hierbabuena, también funciona muy bien. Y bueno, este está delicioso. Otro remedio calientito para combatir la gripe es el té de jengibre con limón y con miel, que son 3 elementos naturales que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, a desinflamar, a reducir el dolor, el cuerpo cortado, o al menos nos hacen sentir un poco mejor y a mí me han funcionado. Ahí les va cómo hago yo mi té de jengibre. Es jengibre fresco, con la piel se la quito, el limón con todo y cáscara en cuartitos, y miel para endulzar, de preferencia que sea miel orgánica. En este caso yo estoy utilizando una miel del rancho de un amigo, Rancho Chipicas, aquí en el Estado de México. Pero siempre traten de que sea orgánica la miel. Todo esto lo vamos a poner a hervir unos 20-25 minutos. Le van tanteando más o menos cantidades porque pues el jengibre suele ser muy picante y hay gente que no aguanta el sabor. No es para todos, pero tiene unas propiedades increíbles. Antibiótico natural, jengibre. El té de limón, pero un buen limón con todo y cáscara, ponerlo a hervir, yum. Sobre todo cuando se tienen de estos limones tan increíbles. En donde quiera que estén, cualquier limón que consigan con todo y la cáscara, y la pongan a hervir unos 10-15 minutos y bien calientito el té de limón. Es vitamina C, son cítricos, entonces ayuda a darle ese fortalecimiento al sistema inmunológico que responda y que nos podamos mejorar. Para paladares que de verdad aguanten, pero que quieran mejorarse, que a mí me ha funcionado muy bien, es el ajo con miel. Ahí les va como, en una cuchara pongo ajo, medio diente de ajo picadito y un poco de miel y ¡pum! ¡Vámonos! Directito al paladar, y eso ayuda a que corte, al menos a mí me ha hecho sentir mejor. Yo le llamo el shot antigripal, la cucharada antigripal, ajo y miel. Otro remedio natural que no tiene nada que ver con ningún producto, sino que simplemente nos necesitamos a nosotros mismos, es el descanso. El descanso, como decía mi abuelo, la gripa hay que descansarla y hay que permitir que fluya y que pase. Es lo que yo he hecho y siento que me ha ayudado a poder poner todas las energías en recuperarte versus estar arriba. Por supuesto que tenemos obligaciones, en la medida de lo posible, descansar. Así que bueno, ahí estuvieron los 5 remedios caseros más efectivos para combatir la gripe. Salud con mi té de equinacia y espero se mejoren pronto. No olvides darle like a este video si te gustó, compartir, comentar, quiero escucharte, quiero saber qué opinaste, dame ideas para nuevos videos. Yo soy Geo García y gracias por verme, nos vemos a la próxima. G to the O.